En este video converso con Fede Tiberti. Federico es un académico, es un investigador que está haciendo su doctorado en Estados Unidos investigando las capacidades del Estado. Particularmente el censo es una de las capacidades que él reconoce como la capacidad tal vez central del Estado. Un Estado, para poder pensarse en sus orígenes hace 100, 150, 200 años, lo mínimo que tenía que entender era quién vivía dentro de su territorio. El censo es esa capacidad fundamental. Por curiosidad se dio cuenta que había algo raro en La Matanza. Había más gente que la que el censo arrojaba en verdad, ¿no? O sea, empezó a investigar, empezó en realidad en la cuarentena investigando vacunaciones de COVID y los números de La Matanza le llamaron la atención. O sea, era un lugar donde había muy pocos muertos. Y después era un lugar donde había muy pocos vacunados, cosas que eran contradictorias. Eso le hizo ruido. Dio su curiosidad y se puso a investigar y a entender qué estaba pasando y se dio cuenta de algo muy grosso. La Matanza estaba sobre representada poblacionalmente en el censo del 2010, en el censo del INDEC. Y esto se comprobó en este censo de este año, porque arroja básicamente que La Matanza prácticamente casi que no crece. Entre un año y 12 años después es prácticamente la misma población. Eso hace pensar, o no, directamente da la evidencia de que el censo del 2010 infló a La Matanza. ¿Por qué? No se sabe. ¿Quiénes? Tampoco está tan claro. El INDEC es verdad que en esa época estaba intervenido y manipulaba los datos de la inflación, entre otras cosas. El beneficiado La Matanza. La Matanza, después del censo del 2010, recibió los 12 años que le siguieron mucha más plata por la coparticipación de la que le correspondía. Tener inflada la cantidad de habitantes hizo que La Matanza reciba más plata que distritos vecinos. La gran polémica, lo charlo con Fede Tiberti en este video, bastante corto, para que entiendan rápido, qué pasó con el censo del 2010, específicamente qué pasó en La Matanza. Bueno, hola Fede, gracias por aceptar conversar conmigo. Perdón que te Todo estoy bien, Rosel, molestando. ¿cómo andás? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Che, contame, estaba el otro día en Twitter y llegué a tu hilo, al hilo que escribiste vos con un colega, sobre Sí. el censo de La Matanza, y me parecía recontra interesante si frenemos la pelota y conversemos para ver cómo llegaste a esa conclusión. Básicamente, o sea, descubriste que hay gente en el censo del 2010, específicamente en Matanza, que parecía ser fantasmas, o sea, habría gente de más anotada. Exacto. Bueno, en realidad empezamos porque nosotros con Mauro, que es un amigo que conocí básicamente por Twitter durante la pandemia, en realidad nuestro primer interés fueron las estadísticas de la pandemia, no el Sí, censo, no la matanza. O sea, nosotros empezamos a mirar datos de la pandemia, porque básicamente estábamos encerrados los dos en países distintos, vimos como que empezaban a publicar datos, nos empezó a dar curiosidad, che, a ver qué dicen estos datos, y entonces empezamos a hacer muchos, viste, los cálculos típicos que vos veías en los diarios, o sea, casos cada 100.000 habitantes, sí, muertos cada 100.000 habitantes, las típicas estadísticas que después se agregaron las vacunas, y sí. bueno, pero los indicadores que vos Y veías ahí por todos hiciste un lados. par de hilos también que fueron bastante virales. En ese momento Claro, hicieron. bueno, que inicialmente una de las cosas que mirábamos era las demoras en las reportes de los fallecimientos, entonces eso tuvo bastante difusión también. Pero una de las cosas que nos llamó la atención al principio de la pandemia, cuando empezamos con los casos y fallecidos, era que a La Matanza le iba muy bien. O sea, vos tenías todos los municipios del conurbano con unas tasas de casos cada 100.000 habitantes y de fallecidos cada 100.000 habitantes, ponele, en cierto nivel, Sí, y La Matanza mucho más bajas. Incluso teniendo en cuenta el factor edad, que en el COVID es clave, que cuanto más joven es una población, menos afectada va a estar. Entonces dijimos, bueno, puede ser un caso de éxito, ¿viste? Siempre hay un caso de éxito en la pandemia como un caso al que le va especialmente bien. pero Puede era un ser. outlier, digamos. Era una cosa era que se Claramente escapaba outlier. lejos de la norma, digamos. Totalmente lejos del promedio y de los municipios vecinos y los municipios parecidos. Entonces dijimos, bueno, puede ser un caso de éxito, o sea, pueden haber hecho las cosas especialmente bien, pueden haber tenido suerte, ¿viste? La cantidad de cosas que pueden pasar para que te vaya bien. Pero después pasó que se agregaron las vacunas. Y nuevo indicador para comparar era cuántos vacunados como porcentaje de la población tenías. Y ahí el desvío era muy llamativo. O O sea, sea, todos era los muy, municipios. muy bajo, daba muy bajo el número de Claro, claro. vacunados. Todos los municipios vecinos, ponele 85, 80, 85, 82% de población vacunada, La Matanza 60. Y encima es como medio contradictorio con los otros, porque se supone que si estás poco vacunado te vas a morir más, pero no, en todos se desviaba para el lado de muy bajo respecto de la población. Entonces ahí dijimos, che, pará, ¿qué tal si en vez de ser un outlier en casos, en fallecidos, en vacunados, en realidad lo que está mal es el denominador de la fracción, digamos? ¿Qué tal Sí, si lo que está mal es el dato que estamos usando de población? Entonces nos empezamos a indagar un poquito más en cómo está armado eso. Claro, como el último censo era de 2010,
el dato que se usaba a la pandemia 2020, 2021, es la proyección que hace INDEC de población. ¿Y cómo hace la proyección de INDEC de población? Agarra los últimos censos y dice, bueno, en base al crecimiento que viene teniendo la población, tendencias de emigración, inmigración, mortalidad, natalidad y todo eso, seguir más o menos por acá. Entonces dijimos, bueno, está bien, tenemos este dato de población proyectada por INDEC para 2020, poner en la pandemia. Entonces, ¿en base a qué está hecho? Y a los censos de 2010, 2001. Entonces dijimos, ¿cómo nos daríamos cuenta de si en ese dato hay algo raro? Sí. Dijimos, bueno, crucémoslo con otros indicadores que deberían acompañar al crecimiento de la población, ¿no? O sea, cantidad de nacimientos. Claro, entonces, exactamente. Nosotros los que se nos ocurrieron, los que se nos ocurrió mirar, porque acompañarían muy naturalmente el crecimiento de la población y son fáciles de consultar, son, por ejemplo, votantes registrados para las elecciones, sí. Chicos matriculados en escuelas, consumidores eléctricos registrados en el Ente Nacional de Regulación Eléctrica y beneficiarios de ciertos programas sociales. Y no puede ser que la informalidad matancera para reducir no te dé esos indicadores raros. O sea, te puede ser que te estés perdiendo algo. Ahora lo que vos me decís es, si mirás a los vecinos, es más o menos la situación parecida y no se pierde. Exactamente, la estrategia cuando vos decís, che, puede haber una anomalía por el grado de informalidad, puede haber una anomalía por el grado de pobreza del distrito. Sí. Pero ninguno de esos argumentos te explicaría por qué se desvía de municipios que son muy parecidos en su nivel de informalidad urbana, pobreza crónica. Por eso también cruzamos con el indicador de tasa de pobreza crónica que elaboraron investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, entre los que están Leopoldo Tornaroli, Glusman y otros coautores que no me acuerdo de los apellidos, pero Leo es amigo, entonces siempre me acuerdo primero de él. Entonces, aún teniendo en cuenta, controlando por eso, digamos, el desvío de la matanza era muy pronunciado. Entonces dijimos, a ver, tiremos las series, digamos, no miremos fotos, miremos la película acá. Cómo estos indicadores que yo te digo que deberían acompañar al crecimiento de la población, por ejemplo, padrón de votantes registrados, cómo evolucionaron respecto de la población según INDEC a lo largo de los años. Entonces, el indicador que armamos sería votantes empadronados para votar cada 100 habitantes registrados o estimados por INDEC. Entonces, tiramos la serie de tiempo para todos los municipios del conurbano y se van moviendo todos juntos, digamos así, hasta 2010. ¿Y en 2010 qué pasa? La matanza se va al piso y los demás siguen creciendo. Entonces dijimos, che, pará, algo pasa en 2010 que la cantidad de votantes registrados cada 100 habitantes estimados por el INDEC, estimados en 2010, no, en 2010 directamente medidos, porque hubo censo, porque ya en 2010 no es proyección, en 2010 es censo. Sí. Entonces, algo pasa en 2010 que el denominador de la fracción se va al cielo y el numerador crece por escalera, digamos, entonces queda muy abajo la relación votantes registrados padrón a partir de 2010. ¿Qué argumento se nos podría hacer? Bueno, lo que pasa es que La Matanza es un municipio muy joven y los votantes obviamente se vota a partir de los 16 años, sí. 18 en ese momento, 16 después. Entonces dijimos, bueno, dos cosas sobre eso. Primero, que si fuera el tema de la composición etaria, no te explica por qué acompaña a todos los demás hasta 2010 y en 2010 se va al piso. O sea, sí. tendrías que decirme que hubo una especie de shock demográfico en el año 2010 que hizo que la población se volviera súper joven. Pero incluso si creemos que hubo este shock demográfico en 2010, que la población de repente se hizo súper joven, bueno, crucémoslo con chicos matriculados en escuelas. Porque es la inversa, porque si los votantes te captura población adulta, chicos en escuela te captura la población menor de edad. Claro. Y entonces dijimos, a ver qué pasa con... ¿Cómo? No te da particularmente alto eso, no es que cambia para arriba. No solo no me da particularmente alto eso, me da igual, como que hasta 2010 se mueve con los demás, y a partir de 2010 se va al piso. Claro. Entonces, ¿qué tenés? Tenés una población que no va a la escuela, una población que no vota, una población que 10 años después, cuando llegó el COVID, no se murió, no se contagió, ni se vacunó. Algo no da. Y ese algo que no da empieza en 2010, porque como te decía, hasta 2010 se movía al compás de los demás partidos de los partidos vecinos. Otra cosa, cuando sale el IFE, ¿viste? El ingreso familiar de emergencia,
el ingreso asistencial que sacó el gobierno durante la cuarentena como para sostener Matanza también te da por abajo. La Matanza te da que recibió el porcentaje de habitantes de La Matanza que recibió el IFE es el mismo que un municipio como San Isidro, que es muchísimo más rico. Claro. Siendo mucho más pobre La Matanza. Sí, sí, Entonces, sí. no da. O sea, es gente que no va a la escuela, no vota, no se contagió, no se murió, no se vacunó, no recibe subsidios, digamos, de el ingreso de emergencia durante el COVID, no consume electricidad, porque cuando salió todo esto, nosotros, digamos, cuando miramos toda esta multitud de indicadores distintos, dijimos, bueno, a esta altura ya estamos como bastante seguros. Sí. Pero ¿qué falta? Y falta la confirmación final, que ¿cuál es? El censo 2022. Porque si el censo 2022 te da que La Matanza creció como se esperaba según estas proyecciones de INDEC, nosotros nos tenemos que callar la boca y decir, mira, rarísimo, porque esta gente no iba a la escuela, no votaba nada, pero evidentemente era cierto. ¿Pero qué dio el censo? Dio que La Matanza prácticamente no creció en 12 años. O sea, La Matanza venía supuestamente... La Matanza tenía 1.8 millones de habitantes según censo 2010. Tenía 1.7 y algo en 2010 y solamente subió 60.000 habitantes en 12 años, que es un 0.2% anual, cuando en teoría entre 2001 y 2010 había subido casi 4% anual. Claro. Es como que de repente cambió, es como que fue otro de repente distrito. Nadie tuvo nunca más un hijo, digamos. Y el proyectado de ese 1.7 y algo era 2.3. 2.4, o sea, dio 500.000 de personas menos que la estimación. Y 500.000 es muchísima gente. Dale, decime. No, o sea, es casi un cuarto, es un 23, pero casi 25% menos que lo que se proyectaba. Es muchísima la diferencia. Chefe, ¿y hay otro distrito del país que ustedes hayan investigado que les haya dado tan desviado o tan afuera de la desviación estándar, o sea, tan lejos de lo que se esperaba que sea? Bueno, en algunos municipios chicos pasa eso. Por ejemplo, el otro día veía, y ahora capaz que si te digo el nombre exacto me equivoco, pero el otro día veía a alguien que ponía, bueno, en la provincia de Buenos Aires, el municipio de Tordillo, que es un municipio rural, se desvía mucho. Pasa que son municipios de menos de 5.000 personas, con que haya un par de familias que se fueron, viste cómo es, los municipios rurales. Es muy sensible a cambios pequeños. Eso es otra historia que la de un municipio de 2 millones de personas. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, en municipios chicos, estos desvíos respecto de una proyección se pueden producir por cosas muy chicas. Sí, está bien. La muestra es un bardo en comparación de Matanza, que es millonésima, y de todos los otros distritos grandes del país. O sea, de los 100 más grandes no pasa esto, digamos. Al menos en la provincia de Buenos Aires no, porque después pasa que en otras provincias es muy difícil tener estos mismos indicadores que nosotros usamos para comparar, por ejemplo, chicos matriculados, votantes registrados. No es tan fácil acceder a la info. Acceder a la info para hacer este mismo análisis, y además no nos dedicamos a esto, digamos. Yo tengo un laburo, Mauro tiene el suyo, digamos, estábamos haciendo esto en nuestro tiempo libre, pero por lo pronto entre los municipios más grandes y sobre todo los del conurbano bonaerense, no, ni remotamente pasa lo de La Matanza. Y hagamos un minuto ya saliendo de la explicación que me parece clarísima, y sí, igual vamos a dejar linkeados los hilos tuyos que me parece que están bastante más claros. Entremos a preguntarnos el por qué, ¿no? El motivo, ¿viste? Ya medio de abogado, ¿no? Hagamos de abogado pensar el motivo. Sí. O sea, el motivo puede ser, le erraron un poco y ahora acomodaron. Podría ser un motivo. O es un error humano. Ahora, la dimensión del error te hace pensar que hubo un no sé cómo decirlo, como quiero decir que hubo un afano, o hubo una confusión demasiado grande para ser casual, digamos. Hubo una búsqueda adrede de que eso sea así. Casual no es. O sea, lo que pasó en una matanza no es algo que puede pasar por accidente o por casualidad. De eso estoy seguro. Porque si hubiera pasado por casualidad, verías desvíos relativamente similares en otros casos. Es como algo demasiado difícil que pase por casualidad. Yo no lo creo. Y el principal beneficio de eso es centralmente cómo se divide la copa, digamos, cómo se coparticipa el recurso nacional a la provincia y la provincia al distrito. Sí, sobre todo eso último, de la provincia al distrito, porque de la nación a la provincia es muy rígida. Como bien sabemos nosotros, es una discusión que nunca va a terminar, muy difícil de saldar porque es una ley convenio y tiene sus particularidades, pero de la provincia a los municipios está este tema que se llama el coeficiente único de distribución, el CUD.
uno de cuyos componentes es la población. Entonces, algunos economistas, en Milagro Gismondi, habrás visto un hilito un tuit de Isidro Guardarucci de la UNLP, han estimado en qué magnitud fue la cantidad de fondos que recibió la matanza por coparticipación que no le respondía. Ahora bien, vos me preguntás, ¿por qué pasó esto? Esto se explica por una manipulación para que la matanza recibiera más fondos. Yo me pongo en abogado del diablo y te respondo, bueno, pero ¿por qué la matanza? Digamos, si vamos a hacer un tema de afinidad política, en el 2010-2011, casi todo el conurbano era partidariamente afín al gobierno. Sí. Y en ese caso, ¿por qué beneficiar a la matanza y no a los demás municipios oficialistas? No me queda claro. No me queda claro, porque al recibir un peso más de coparticipación a matanza no estás perjudicando solamente al municipio opositor. También están recibiendo un peso menos un municipio oficialista. Entonces, yo creo que acá hubo algo probablemente intencional, pero cuya motivación no me termina de quedar clara. Y bueno, pero habría que entender quiénes fueron las personas responsables del censo. Claro, ¿no? Claro, o sea, y ahí yo no estoy en condiciones, ¿viste?, de saber eso, porque es muy de la operatoria. Tendés a pensar que es el pleno momento del INDEC intervenidísimo, no más claro. o menos. O sea, intervenido hasta las verijas. No, al palo, claro. Y digo, mintiendo con la inflación, mintiendo con un montón de datos, hay que ver qué interés había ahí atrás. Ahora también creo que parte de lo que señala, o cuando yo leí el descubrimiento es como, viste, cuando abrís una cosa que si no puede ser, o sea, no puede ser que haya sido tan burdo, tan obsceno, que no sé, la persona que hizo esto o las personas que hicieron esto no hayan pensado que era tan obsceno que se iba a notar en el próximo censo, lo que sea. Y después, por otro lado, preguntarte si sabés si hay algún camino legal, o sea, al margen de lo que puedan hacer otros intendentes, iniciar una acción legal, si hay algún fiscal que haya tomado esto, si te citaron, te llamaron de algún lado, el periodismo. Sí, los hay. Este tema despertó mucho interés porque, a diferencia de otro tipo de denuncias sobre el INDEC, como la manipulación del IPC, la manipulación de la tasa de pobreza o la EPH, y todos esos, acá hay un daño muy concreto. O sea, acá hay damnificados directos que son los municipios que están recibiendo menos fondos por culpa de esta sobreestimación. De hecho, es interesante porque el otro día hablaba con un periodista que me dice, sí, o sea, está la denuncia de Martín Tetaz, la denuncia de Diego Valenzuela, que es el intendente del 3 de febrero. Dice, pero lo interesante no es hablar con ellos. Porque obviamente lo que ellos te van a decir es obvio. Lo interesante es hablar con los intendentes peronistas que no te dicen, esto es una mierda, o sea, acá nos cagaron, no pero que por temas de lealtades partidarias la tienen un poco más complicada para expresarlo públicamente. Entonces sí, este tema se judicializó. Mira, en realidad judicializaciones sobre el censo del 2010 hay desde hace unos cuantos años. Hay una denuncia del 2016 que yo no conocía, pero de la que me enteré cuando yo empecé a hablar de este tema de la matanza. Me comentaron de esta denuncia sobre como desprolijidades, que no me queda tan claro, son desprolijidades procedimentales metodológicas o irregularidades digamos, tramposas de por medio, que tenían que ver con otros, no tenía que ver con la matanza concretamente. Ahora si te digo de qué se trata, no me acuerdo. Pero todo esto para decir que ya hay una historia de judicialización de cómo se hizo el censo 2010, y concretamente sobre este problema de la matanza hay varias denuncias y se está investigando. No sé qué fiscal, no sé qué juez, no sé en qué, digamos, dónde está concretamente hecha esta denuncia, pero sé que se está investigando porque hasta me dijeron que algo que yo había escrito se podía llegar a usar como evidencia, en fin, y que me iban a probablemente consultar algunas cosas. Bueno, la verdad es que yo a mí me pasa un poco como a vos esto de que meterse con el censo lo siento como un paso más. Sí, como te zarpaste. Es como eso el Estado, no es que es... Exacto, o sea, ya que hablábamos antes de capacidades, o sea, la capacidad última de un Estado, como el cimiento último, es el censo. Es más, el gran orgullo de la generación del 80 era poder hacer censos regulares en todo el territorio nacional, era como el gran, somos un país viejo, ¿viste? O sea, podemos censar nuestro territorio, saber quiénes viven, quiénes son, y meterse con eso, que además es el insumo básico para cualquier política pública, tipo, cuánta gente hay acá, si es gente escolarizada, no escolarizada, o sea,
meterse con eso lo siento como demasiado grave. Está bien, sí, el IPC era gravísimo, no es que lo estoy minimizando, digamos, y dejar de publicar la tasa de pobreza era malísimo y todo eso también. Pero el censo, al ser algo como un evento, ¿viste? Un evento de importancia nacional y que se hace una vez cada tanto, Sí, 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 sí. no sé, como que yo lo siento como... Es de, como es de estado fallido, es de es estado fallido. Te da esa que sensación de... sí, boludo. Y además, Sí. perdón, además me pasa que se da que es gente que como que suele engalanar el rol del Estado, ¿viste? Y el rol que tiene que tener el Estado en el desarrollo y como en la promoción del crecimiento y de un montón de cosas. Y la capacidad última del Estado está en eso, digamos, Sí, como adulterar la información que el Estado tiene como insumo para tomar decisiones es como, digamos, es el daño máximo que le puedes hacer a la capacidad estatal, no es, sí, no no es sé, joda. Fede, ¿qué sensación tenés con respecto al censo 2022, no? Porque inclusive hay críticas de vuelta al censo 2022. Los dos justo cayeron durante el gobierno kirchnerista, el 2010 y el sí, 2020, que sería 22. Y, sí. y también esto sobre cuánto se tardó en procesar los datos, las estimaciones o la info demás. ¿Tenés alguna primera mirada de este censo o todavía no puedes decir nada? No, sí, no, la verdad es que no tengo nada por lo que sospechar negativamente de este censo. Es más, si uno se pusiera en conspirativo y dijera, uy, es un gobierno del mismo color partidario, se produjo esta irregularidad en el censo 2010, la van a tratar No, no lo de hicieron, claro. No disimular lo o dibujaron. ocultar ahora, no pasó, digamos. En ese sentido fue transparente la información. Pues, realmente no, sí, puede ser que haya demorado un poco más que lo originalmente estimado la publicación de los datos, pero bueno, o sea, sí, uno siempre quiere que las cosas se hagan de una forma completamente eficiente, tampoco es que quiero ser súper, viste, condescendiente, ni decir que está compasivo, así de que está todo bien, pero la verdad es que en cualquier caso me parecerían problemas menores. Yo en principio no tengo ninguna razón para sospechar que haya estado mal hecho. Incluso para un gobierno cuyo partido tiene el historial de adulteración y trampeo de la estadística pública como tiene este partido, siento que el INDEC se viene comportando de forma bastante profesional. Y bueno, es algo para rescatar. O sea, yo, digamos, Sí, muchas sí. cosas retrocedieron mucho y esta es una que se temía que retrocediera y por suerte me parece que no es el caso, o al menos no es el caso a un nivel del que yo tenga conocimiento. Tampoco quiero salir en abogado pero no tengo mucha razón para temer que este censo haya estado mal. Che, Fede, ¿querés decir algo más? Así cerramos. Me pareció increíble cómo conectaste con la reflexión sobre la capacidad del Estado, porque hay un montón de cosas que se juegan atrás, ¿no? O sea, depende de dónde lo mires, desde, como decías, hay un damnificado concreto que es el pibe que quiere ir al hospital en 3 de febrero y recibió un peor servicio. Exacto, Hay, exacto. O está incluso en José sí, Cepaz, sí, en que José es... Paz, digo, pero está la dimensión ideológica con respecto a Ah, cuál es el rol del Estado y con qué cosas uno no debería poder joder y me parece que eso es tremendo. No lo había pensado como me lo dijiste recién, me dejaste más paralizado todavía. no, a mí me hace pensar mucho en capacidades estatales, en dos sentidos, en la elaboración y la definición y en la implementación de políticas públicas, porque en definitiva cuando hay gente discutiendo, che, hablamos un hospital en el cruce de Camino de Cintura con no sé dónde, allá en Ciudad Evita, y la discusión tiene que ser, bueno, ¿cuánta gente hay acá? ¿Viste? Como... y ya que la fuente última de información que elabora el propio Estado esté podrida de origen por decisiones del propio Estado, es algo que no me entra en la cabeza. Y la otra es como investigador, la cantidad de tesis que en estos años y artículos y libros que han tenido que poner asterisquitos en el texto y una nota al pie que dicen este dato no se puede tomar como buena ciencia o este dato es publicado por un organismo público cuya veracidad está seriamente cuestionada. Eso sobre lo que ya se sabía y la cantidad de artículos, libros y papers y qué sé yo que habrán dicho el censo de Argentina dice tal cosa sin saber que también eso estaba mal. Eso me da un poco de tristeza porque especialmente en la región ha habido un gran avance en todo lo que es datos Acceso a públicos la y estadísticas información, sí. públicas
que Argentina acompañó, especialmente desde 2015, Argentina mejoró mucho en lo que es estadísticas públicas, pero seguimos bastante atrasados. Y yo creo que el pecado original de todo esto fue la intervención del INDEC. Y la intervención del INDEC hizo daño del que nos estamos enterando incluso décadas después. O sea, a eso me parece como para dimensionar lo grave que es, ¿no? Como lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir en lo que es capacidad estatal y confianza y información pública. Buenísimo, Fede, muchas gracias. Gracias a vos, Rosen.